Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo está? Vamos a hacer una presentación de lo que es la batería de lo que es el automóvil. Entre ellos tenemos lo que es definición. Una batería eléctrica, acumulador o eléctrico o simplemente batería o acumulador es un dispositivo que consiste en dos o más celdas electroquímicas que pueden convertir la energía química almacenada en corriente eléctrica. Cada celda consta de un electrodo positivo o cátodo, un electrodo negativo o ánodo y electrolitos que permiten que los iones se muevan entre los electrodos, permitiendo que la corriente fluya fuera de la batería para llegar a cabo su función, alimentar un circuito eléctrico. Las baterías se presentan en muchas formas y tamaños, desde las celdas en miniatura que se utilizan en tantos audífonos, relojes, pulseras o bancos de batería, pues tamaños de habitaciones que proporcionan energía de reserva a centrales telefónicas y ordenadores de centros de datos. Entre ellos, pues tenemos lo que es la batería del automóvil. Eh, la batería tiene, pues según la capacidad, pues en la batería viene indicada su capacidad expresado por el código CX y AH, ¿ya? Donde X es el tiempo de descarga y AH que significa amperios por hora en la corriente de dicha descarga, siempre para un voltaje fijo. Por ejemplo, si tenemos una batería capacidad de 10, ¿ya? Si tenemos una batería capacidad de 10 horas, ¿ya? Y de 50 amperios por hora, significa que la batería de 50 amperios puede descargarse durante 10 horas. Este código suele expresarse en la batería para tiempo de 10, 20 y 100 horas, es decir, C10, C20 y C100, con sus respectivas corrientes. ¿Cómo calcular los amperios que necesitamos para proporcionar energía a un dispositivo? Paso 1. Calcular la capacidad en amperios horas según la fórmula, que sería la capacidad igual X por tiempo, ¿ya? Donde X son los amperios que necesita la aplicación y T el tiempo en horas que queremos que funcione. Por ejemplo, si queremos alimentar una bomba que consume 140 miliamperios durante 24 horas, realizaremos el siguiente cálculo. Tenemos la capacidad igual, simplificado lo que es en miliamperios, ya quedaríamos, bueno, los 140 amperios, que lo convertiríamos a amperios, ya 0.14 amperios por 24 horas, que el resultado sería 3.36 amperios por hora que va a consumir este componente. Entonces, el segundo paso sería, ya, calcular la capacidad que necesitaríamos de la batería sin llegar a descargarla del todo. Las descargas completas, pues hasta llegar a cero, no son recomendables. Por ejemplo, si se va a utilizar una batería de plomo ácido en muchos ciclos, no se recomienda que traiga más del 50% de carga, es decir, que siempre quede un 50% de carga en la batería. De esta manera, pues la batería se degrada menos y se alarga la vida útil. Se realiza el siguiente cálculo donde la capacidad, ¿ya? Teniendo estas consideraciones sobre la batería que tenemos, la capacidad entre el 0.5, ya que sería simplificado lo que es el 50%, dividido, que me daría pues la capacidad de 3.36, ya, según la capacidad que está consumiendo, 3.36 dividido al 0.5 hasta el 50%, entonces me daría un resultado de 6.7 amperios. En realidad, pues por lo que necesitaríamos una batería que nos proporcione una capacidad de 7 amperios aproximadamente para un componente, el cual pues para determinar que no se consuma
hasta el 50% y así pues tengamos una durabilidad mayor de la batería. Las partes de la batería. En esta batería pues tenemos, la batería conformada por las siguientes partes, que sería un borne negativo, un borne positivo, ¿ya? El cual pues está conformado por un recipiente exterior, la parte exterior. También tenemos lo que es los electrolíticos, ¿ya? Verificado. Tenemos lo que son las placas positivas, las placas negativas y lo que son las conexiones entre celdas, ¿no? Eso ya es internamente de la batería. Construcción de la batería. La batería en sí de un vehículo de 12 voltios están compuestas por 6 celdas. ¿Ya? Cada una de estas produce 2.1 voltios y están conectadas en una serie de positivo hacia negativo. Cada celda está hecha por un elemento que contiene placas positivas, todas conectadas, y placas negativas también conectadas. Estas están separadas individualmente con finas capas de aislante eléctrico sobre el material poroso que se utilizan como separadores entre las placas positivas y negativas para evitar que se provoque un cortocircuito entre ellas. Las placas dentro de las celdas alternan entre positivo y negativo. Una placa está compuesta de una rejilla de metal que sirve como marco de soporte para el material poroso adherido en la placa. Después la placa se convierten en celdas, ¿ya? Las cuales se insertan en una caja de polipropileno duro de alta densidad o de goma dura. Las celdas se conectan a los terminales y la caja se cubre para luego llenarla de electrolito de ácido sulfúrico diluido. En un principio, pues la batería se carga para convertir el óxido de plomo amarillo que peróxido de plomo, ¿ya? El cual a menudo es de color marrón oscuro o negro. ¿Cómo funciona una batería para vehículo? Una batería de ácido plomo cargada por completo se produce aproximadamente 2.11 voltios por celda. La acción química entre los metales y el electrolito, pues, que es el ácido de batería, genera energía eléctrica. La energía fluye desde la batería en cuanto haya una carga eléctrica, por ejemplo. Al arrancar un motor, esto completa un circuito entre los terminales positivo y negativo. La corriente eléctrica fluye como porciones de ácido cargadas, que son los iones, entre las placas de la batería para autos y como electrones a través del circuito externo. El funcionamiento de la batería de ácido plomo se determina por los químicos utilizados, el estado de la carga, la temperatura y la porosidad de la difusión. Tipos de baterías utilizados en automóviles. Entre ellas tenemos lo que son las baterías de celda húmedas, ¿ya? El cual las baterías son las más comunes debido a su reducido precio. ¿Ya? Funcionan por medio de unas placas de plomo de polaridad positiva y negativa que están suspendidas libremente en ácido sulfúrico. Las placas están aisladas entre sí y existe una placa negativa adicional sellada independientemente que evita que las placas positivas se estropeen. No requiere prácticamente de mantenimiento, aunque los climas adversos pueden afectar a su vida útil y cuando dejan de funcionar correctamente se cambian por otra nueva. Batería de calcio.
Este tipo también son bastante comunes y su funcionamiento pues, es prácticamente igual al de las baterías de celdas húmedas, pero con la diferencia radica en que las placas tienen una aleación de calcio, lo que proporciona dos grandes ventajas. Evita la corrosión de las placas y se logra que pierda hasta un 80% menos de fluido, que es un auto de descarga. Por tanto, estas tienen una vida útil mucho más larga que sus hermanas, las baterías que son de celdas húmedas. El único inconveniente es el mantenimiento. Se trata de que hay que tener cuidado de no sobrecargarlas, ya que podrían dañarse irreversiblemente. Baterías BRLA, AGM o de gel y gel. BLRA significa que hacen referencia a las válvulas de seguridad que se encuentran presurizadas dentro de las cajas de batería, es decir, no pueden perder líquido porque el gas está presurizado en estado líquido. De este tipo existen dos diseños que son las AGM y las de gel. Las baterías AGM, comúnmente llamadas secas, separan los electrolitos por medio de fibra de vidrio, lo que provoca que exista poca resistencia interna y los mantiene fijados. Gracias a este sistema no usas agua o gel. Es una tecnología innovadora en el mundo de las baterías de plomo. Cabe destacar que se trata de baterías que tienen mucha potencia, incluso si su tamaño es menor, por lo que se usan como baterías de arranque de motor. La batería de gel se denominan así porque usan una silicona para conseguir que el ácido quede más denso en forma de gel. Son baterías que aguantan muy bien las descargas profundas, es decir, son perfectas para vehículos con equipos eléctricos exigentes, pero no son nada recomendables para arrancar el motor. Baterías de ciclo profundo. En este caso tenemos lo que son las baterías de ciclo profundo, ¿ya? La de ciclo profundo tiene la capacidad de proporcionar energía durante un periodo largo de tiempo, pero también se autodescargan mucho más rápido. La diferencia de estas baterías es que poseen unas placas más gruesas que el resto, aumentando su capacidad de carga. Normalmente las encontraremos en coches eléctricos y otro tipo de vehículos que hagan un alto uso de la energía eléctrica. También se usa mucho en la industria de la energía renovables para almacenar energía antes de distribuirlas. Son baterías muy caras, pues, y el precio es un poco elevado. Baterías de litio. La batería de litio, ya, esta clase es igual a las que podemos encontrar en nuestro teléfonos móviles, portátiles, cámara de foto, etc. Es un tamaño pues mucho mayor para el uso de los coches. Son baterías que usan una sal de litio para su funcionamiento, ¿ya? Incorporan un circuito para protegerlas de las sobrecargas. Un pequeño inconveniente es que su rendimiento en temperaturas frías es menor respecto al resto. Su autonomía es muy buena y el peso es mucho más ligero que la del resto, pero también lo es su precio. Es importante saber qué tipo de batería utiliza tu coche, ya que difieren en amperaje y tamaño entre los coches de gasolina y diésel. Lo más recomendable es que recibas asesoramiento de un técnico profesional en el área. Con esto, pues bueno, espero te haya servido, que sea de utilidad pues la explicación,
y pues nos vemos hasta el próximo video.